Lucía caminaba sola por el pasillo de la vieja casa, y el aire parecía detenerse a cada paso. Los relojes de pared habían callado, como si se negaran a marcar la hora. Mateo dijo: «¿Escuchas ese silencio extraño?». Pero no había nadie cerca de ella. Las ventanas temblaban, aunque no había viento. Un retrato colgado mostraba a toda su familia, pero el rostro de Carmen había desaparecido. Lucía susurró: «Esto no puede ser real». Su voz se quebró mientras tocaba el marco helado y la pintura parecía respirar. Un crujido en el suelo retumbó como un lamento antiguo. La sensación era insoportable. El tiempo había quedado atrapado, y la casa lo sabía. En ese instante, Lucía entendió que su vida jamás volvería a ser ordinaria. Lucía despertó en su habitación con la sensación de que la noche no había terminado. La lámpara junto a su cama oscilaba sin razón. Pensó: «Estoy perdiendo la cabeza». Sin embargo, cada rincón parecía mirarla. Afuera, los perros del pueblo callaban, como si supieran lo mismo que ella. El silencio era tan denso que dolía respirar. Recordó a su madre, Carmen, y se preguntó si el retrato había sido un truco de la mente. Pero el marco vacío permanecía en su memoria como una herida abierta. En la penumbra, un suspiro recorrió la casa, y Lucía supo que no estaba sola. En el pueblo, la mañana trajo rumores. Vecinos murmuraban que la casa de Lucía estaba maldita. Inés dijo: «Siempre lo supe. Esa familia arrastra sombras». Lucía cruzaba la plaza, sintiendo las miradas clavarse como cuchillos. Nadie se acercaba, pero todos hablaban en voz baja. El aire olía a pan recién hecho y miedo antiguo. Mateo apareció en la distancia, levantando una mano, pero bajó la mirada cuando los otros lo vieron. Lucía entendió que la comunidad no sería su refugio, sería su juez. Al caer la tarde, una figura sombría apareció en el umbral de la casa. Su silueta parecía absorber la luz. Lucía dijo: «¿Quién está ahí?». La sombra no respondió, pero un murmullo recorrió el pasillo como un eco roto. Sus ojos brillaban, no con maldad, sino con un secreto imposible. La figura inclinó la cabeza y Lucía sintió que alguien conocía más de su destino que ella misma. El aire se volvió pesado y la puerta se cerró sola tras de sí. Esa noche, Lucía volvió al pasillo donde el retrato colgaba. El marco vacío la esperaba. El aire olía a hierro y humedad. Sus manos temblaban mientras encendía una vela. Entonces, el lienzo respiró con fuerza, como si algo atrapado en él pidiera salir. Lucía gritó: «Dime, ¿qué quieres?». La llama se apagó de golpe, dejando todo en oscuridad. En ese instante, el suelo vibró y supo que la maldición no era una historia antigua. Estaba viva y había puesto sus ojos en ella. Lucía doblaba su ropa con un cuidado casi ritual. Cada prenda quedaba alineada, como si el orden pudiera protegerla del caos que respiraba en la casa. Pensaba en su madre, Carmen, y en la ausencia imposible del retrato. «Si ordeno lo pequeño, lo grande no podrá aplastarme», murmuró. La soledad pesaba como una piedra en el pecho, y cada rincón parecía observarla. La lámpara oscilaba aunque no había viento. Sus manos temblaban al tocar las telas, pero no se detenía. El silencio la envolvía y se convirtió en su única compañía, una prisión que parecía eterna. En la cocina, Carmen evitaba mirar a su hija. El olor a café llenaba el aire, pero el silencio pesaba más. «Lucía», dijo, «¿por qué nunca me cuentas lo que pasó en esta casa?». Carmen apretó los labios y fingió concentrarse en la taza. Sus ojos verdes evitaban la verdad que ardía detrás. «Hay cosas que es mejor no recordar», respondió con voz quebrada. Lucía golpeó la mesa, la porcelana tembló. «Tu silencio me está matando», gritó, y Carmen supo que el pasado estaba reclamando su voz. Diego jugaba con una canica en el patio, ajeno al peso de la casa. Su risa resonaba como un alivio frágil. Lucía lo miraba desde la ventana y pensó: «Él es lo único puro que queda». El niño levantó la vista y saludó con una sonrisa inocente. «Tía, ven a jugar», dijo alegremente.
Pero el aire alrededor se torció y la canica rodó sola hacia la sombra del corredor. Diego frunció el ceño y Lucía corrió a detenerlo antes de que la oscuridad lo tocara. El miedo le recordó lo que más debía proteger. Álvaro, el guardián de secretos, fumaba en silencio junto a la puerta. Lucía se acercó con decisión. «Tú sabes lo que ocurre, y callas». Él exhaló humo, sin mirarla. «Los recuerdos queman más que el fuego», murmuró. Ella apretó los puños. «Prefiero la verdad que tu silencio». Álvaro la observó finalmente, sus ojos cargados de culpa. «Si abro la herida, nada volverá a cerrarla». Lucía sintió que cada palabra era un muro. El peso de los secretos hundía a la familia como un ancla en el mar. En la plaza, las voces del pueblo eran cuchillos envueltos en sonrisas. Inés dijo: «Lucía atrae desgracias». Nadie la miraba directamente, pero todos murmuraban. Lucía avanzaba con la frente erguida, sintiendo el peso de la condena en cada paso. Los niños callaban cuando ella pasaba, los ancianos hacían la señal de la cruz, pronto. Mateo la vio desde lejos, quiso acercarse, pero retrocedió bajo la presión de las miradas. Lucía comprendió que la comunidad había elegido, sería el espejo donde proyectarían su miedo. Lucía despertó en la madrugada con un ruido extraño. La silla del escritorio se movía sola, rozando el suelo con un gemido suave. Pantol. Tragó saliva y susurró: «No estoy soñando». Las cortinas se hinchaban como si respiraran, aunque la ventana estaba cerrada. El crucifijo de la pared giró lentamente hasta quedar torcido. Lucía retrocedió, el corazón desbocado. Intentó encender la lámpara, pero la bombilla estalló en un destello azul. El silencio volvió, cargado de electricidad. El miedo la rodeaba como un manto invisible que no podía arrancarse de encima. Esa noche, los sueños de Lucía se llenaron de símbolos imposibles. Caminaba por un pasillo infinito cubierto de relojes rotos que boteaban arena en lugar de horas. Una voz la llamaba por su nombre, suave y distante. Al girar, vio la silueta de su madre, Carmen, con los ojos vendados y las manos ensangrentadas. «No me despiertes», susurró la figura. Lucía intentó correr, pero sus pies estaban atrapados en un suelo líquido que se movía como agua oscura. Despertó gritando, empapada en sudor frío. En el amanecer, Lucía escuchó un murmullo en el patio. Allí estaba la figura sombría, inmóvil bajo el olivo. Su voz salió como un eco antiguo. «Tu familia debe pagar las deudas con el tiempo». Lucía se estremeció y gritó: «¿Quién eres?». La figura inclinó la cabeza, mostrando un rostro difuso como humo. «No soy enemigo, ni aliado, solo guardo las verdades que rehuyes». Lucía retrocedió, sintiendo que cada palabra abría un abismo bajo sus pies. El aire se volvió pesado, como si el día mismo temiera escuchar. Mateo llegó preocupado, pero al escuchar la historia de Lucía, soltó una risa amarga. «Siempre dramatizas», dijo, intentando ocultar su miedo. Ella lo miró con furia. «¿Crees que invento todo esto?». Mateo desvió la mirada, avergonzado. «Es más fácil reírse que aceptar que tienes razón», confesó en un susurro. Pero al ver a otros vecinos acercarse, cambió su rostro y dijo en voz alta: «Lucía necesita descanso». Ella comprendió que había sido traicionada por quien esperaba apoyo. El dolor se clavó más hondo que cualquier sombra. Esa noche, en el sótano, Lucía encontró un baúl cubierto de polvo. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro había cartas antiguas y un diario con la firma de su abuelo. En una página amarillenta, las palabras parecían escritas con prisa. «El tiempo nos maldice porque lo traicionamos». Lucía respiró hondo, la piel erizada. «Siempre estuvo aquí», murmuró. En el silencio, sintió un murmullo que no venía de sus labios, como si las paredes mismas repitieran esas palabras. La verdad empezaba a salir a la luz, y el legado pesaba más que nunca. Lucía abrió el diario y encontró una carta escondida entre sus páginas. Reconoció la letra de Carmen, aunque las palabras parecían dirigirse a otra persona. «Hija mía», decía, «perdóname por no ser tu verdadera madre». El aire se volvió espeso,
y las lágrimas inundaron sus ojos. Gritó, «¡Mentira!», pero el papel ardía con una verdad que no podía negar. Sus recuerdos se sacudieron como cristales rotos, y el suelo pareció hundirse bajo sus pies. La traición más grande no venía de la casa, sino de la sangre que la había criado. Carmen entró al sótano y encontró a Lucía con la carta en las manos. Su rostro se quebró al instante. «No debiste leer eso», dijo con voz rota. Lucía la miró con rabia y dolor. «¿Toda mi vida fue una mentira?». Carmen dejó caer la vela, la cera goteando como lágrimas ardientes. «Te protegí del destino que destruyó a los nuestros». Pero Lucía solo escuchaba el eco de la mentira. La verdad había llegado demasiado tarde, y ya no había redención en el silencio. Diego bajó las escaleras atraído por el murmullo del sótano. «Tía, ¿qué pasa?», preguntó con inocencia. Lucía corrió hacia él, pero la sombra del retrato caído lo envolvió como un manto. El niño gritó, sus ojos llenos de terror. Carmen intentó alcanzarlo, pero el aire se endureció como vidrio invisible. Lucía golpeó contra la barrera, desesperada. «Suéltalo». La voz de la figura sombría resonó desde la oscuridad. «El inocente pagará si la verdad no se acepta». El miedo se volvió insoportable. En la plaza, la comunidad ya murmuraba lo inevitable. Inés dijo, «El mal corre en la sangre de esa familia». Los vecinos señalaron la casa como si fuera una herida abierta en el pueblo. Lucía salió con Diego en brazos, su rostro marcado por el miedo y la rabia. Nadie se acercó. Mateo intentó defenderla, pero la multitud lo silenció con miradas duras. «No es ella, es la casa», balbuceó, sin fuerza. Lucía entendió que ya no tenía aliados. La comunidad la había condenado, y su soledad era absoluta. En la sala, el antagonista finalmente apareció. Álvaro cerró la puerta tras de sí, con calma aterradora. «Tú nunca debiste desafiar al tiempo», dijo, con voz grave. Lucía retrocedió, sosteniendo a Diego contra su pecho. «Eres parte de esto», murmuró con horror tonto. Álvaro encendió una lámpara, y las sombras parecieron inclinarse hacia él. «La verdad no destruye, Lucía. El tiempo lo hace». Ella sintió que toda la oscuridad de la casa respondía a su presencia. El enemigo no estaba afuera. Había estado en su sangre desde el inicio. Las paredes de la casa comenzaron a respirar como un animal vivo. Lucía sintió que cada ladrillo palpitaba al ritmo de su corazón. Los relojes colgados retrocedían, las manecillas girando con furia. Carmen gritó, «No lo mires», pero el aire se doblaba como cristal líquido. El piso se abrió en grietas que dejaban ver arena cayendo en un vacío sin fin. Diego lloraba, aferrado a Lucía, mientras Álvaro extendía los brazos como si dominara el caos. «Este es nuestro destino», dijo con calma aterradora. El tiempo había dejado de ser aliado. Lucía corrió por el pasillo, pero el tiempo se quebraba a su alrededor. Vio su infancia reflejada en los espejos, con una niña que la observaba en silencio. «Nunca escapaste», susurró su propio reflejo. El suelo se convirtió en agua oscura, arrastrando cada paso. Las puertas se multiplicaban, abriéndose a recuerdos que no eran suyos. Carmen joven llorando, Álvaro enterrando cartas, un niño desconocido desapareciendo en la sombra. Lucía gritó, «¡Basta!». Pero el pasillo seguía desdoblándose como un sueño roto. El pasado y el futuro la devoraban. En la sala, Álvaro la esperaba con una calma imposible. «No puedes huir del tiempo», dijo mientras las sombras se inclinaban hacia él. Lucía sostuvo a Diego con fuerza. «No permitiré que lo toques». Álvaro sonrió con tristeza. «No lo entiendes, él es el precio». Carmen gritó, «Basta, Álvaro», pero su voz se perdió en un rugido de viento. El suelo tembló, los cuadros se torcieron y el aire se llenó de polvo. La confrontación había comenzado y el destino de todos dependía de esa batalla. El tiempo se detuvo un instante. Lucía miró a Álvaro, al niño en sus brazos y a Carmen llorando. Sabía que debía elegir. «Venganza o perdón», murmuró la voz de la figura sombría desde la oscuridad. Lucía apretó los dientes. Si elegía la venganza,
el pueblo se hundiría con la maldición. Si elegía el perdón, cargaría con un dolor imposible. Diego la miró con ojos llenos de esperanza. «Tía, no tengas miedo», dijo suavemente. Lucía comprendió que la elección no era solo suya, sino del amor que debía proteger. Lucía cerró los ojos y gritó: «¡No más sangre!». Una ráfaga de luz atravesó las paredes, los relojes estallaron en pedazos y el tiempo rugió como un río desbordado. Álvaro cayó de rodillas, las sombras abandonándolo. Carmen abrazó a su hija, lágrimas en su rostro. Diego se aferró con fuerza, temblando. El eco del grito se repitió en toda la casa como un trueno que nunca terminaba. La elección estaba hecha, perdón, aunque doliera como una herida abierta. El tiempo se quebró, pero por un instante la casa respiró en silencio. El silencio que siguió fue más fuerte que el rugido. La casa parecía contener la respiración. Lucía se desplomó en el suelo, aún aferrando a Diego, mientras Carmen observaba con ojos rojos de lágrimas. Álvaro permanecía arrodillado, derrotado, sin fuerzas para levantar la cabeza. Afuera, el murmullo del pueblo se desvaneció, como si el aire hubiera tragado todas las voces. «¿Ha terminado?», susurró Lucía, pero nadie respondió. El eco de lo ocurrido flotaba en cada rincón, como una cicatriz que jamás desaparecería. Álvaro alzó la mirada con dificultad. «Guardé el secreto para protegerlos», murmuró, su voz apenas audible. Lucía lo observó con odio y compasión mezclados. Carmen, con el rostro cansado, dijo: «Tu silencio nos destruyó más que la verdad». El anciano cerró los ojos, incapaz de sostener sus culpas. Diego lo miró con miedo y curiosidad. El aire en la sala se tornó pesado, como si al mismo tiempo esperara escuchar una confesión final. El guardián de secretos estaba a punto de hundirse bajo el peso de su propio pasado. Diego se acercó lentamente a Lucía, apoyando su pequeña mano sobre la suya. «¿Ya estamos a salvo?», preguntó con voz temblorosa. Ella lo miró y vio en sus ojos una pureza intacta, como un faro en medio de la tormenta. «Haré lo que sea para protegerte», respondió con firmeza. Carmen los observó en silencio, comprendiendo que el niño era la brújula que aún quedaba. La casa crujió suavemente, como si reconociera ese juramento. Lo que estaba en juego no era solo el pasado, sino el futuro de quienes aún podían soñar. Lucía se levantó lentamente, con el cuerpo agotado pero el espíritu transformado. El miedo que la había perseguido toda su vida se convirtió en cicatriz. «No soy víctima», susurró, «soy quien sobrevive». Álvaro la miró con los ojos vacíos, reconociendo su derrota. Carmen se acercó y tomó la mano de su hija, el gesto más sincero en años. El aire se llenó de un silencio pesado, pero distinto. Era el silencio de un nuevo comienzo, aunque cargado de sombras. La casa, marcada, parecía ceder ante su fuerza. Cuando salieron de la casa, el pueblo los observaba en silencio. Nadie habló, pero todos sintieron que algo había cambiado. El aire olía distinto, como si el tiempo mismo hubiera sido herido. Diego se aferraba a Lucía, que caminaba con la frente en alto. Carmen cerró la puerta lentamente, sabiendo que jamás volvería a ser un hogar. El eco de la maldición permanecía, invisible pero latente. Lucía entendió que había sobrevivido, pero que el precio sería recordado generación tras generación. El mundo ya no era el mismo. La calma después de la tormenta era irreal. La casa permanecía en pie, pero cada rincón estaba marcado por cicatrices invisibles. Lucía respiró hondo, sintiendo que el aire no era el mismo. Diego dormía en sus brazos, agotado por el horror vivido. Carmen la miró con un cansancio que parecía siglos de peso. Nadie habló. El silencio era tan espeso que casi podía cortarse. «Sobrevivimos», murmuró Lucía, aunque sabía que la palabra era apenas un hilo débil que colgaba del vacío. La maldición seguía viva, escondida en las grietas. El pueblo se reunió frente a la casa, susurros flotando como viento inquieto. Inés dijo: «Nada bueno saldrá de ahí». Los vecinos evitaban cruzar la mirada con Lucía, pero sus gestos eran claros: desconfianza, temor.
Distancia. Carmen bajó la cabeza, aceptando el juicio silencioso. Lucía, en cambio, sostuvo la mirada de todos con un fuego que no podía extinguirse. La comunidad no celebraba la victoria, sino que se preparaba para recordar el miedo. El tiempo había cambiado, pero el rumor sería eterno. Con el paso de las horas, el pueblo comenzó a contar la historia como un mito. Ella habló con el tiempo mismo, decían algunos. Otros susurraban, la casa respira con su dolor. Lucía escuchaba desde la ventana, comprendiendo que ya no era una mujer común. Su vida se había convertido en advertencia, en leyenda. Diego jugaba en silencio, demasiado joven para entender. Carmen lloraba, sabiendo que el peso de esa historia recaería en generaciones futuras. Lucía aceptó su destino. Sería recordada como un eco en la voz del pueblo. Esa noche, mientras todos dormían, la casa emitió un suspiro. Una grieta en la pared dejó escapar arena brillante, como si el tiempo mismo goteara lentamente. Lucía lo observó en silencio, sin sorprenderse. Sabía que la maldición no había terminado, solo esperaba su próximo movimiento. Diego apareció en la puerta del pasillo, frotándose los ojos. «Tía, ¿por qué la pared brilla?», preguntó con inocencia. Lucía no respondió. El miedo volvió a envolverla, recordándole que la historia aún no había escrito su último capítulo. Antes del amanecer, un último eco rompió la quietud. En la puerta de piedra apareció una marca, una mano quemada, impresa como si hubiera ardido en la roca. Lucía la vio y entendió que era una advertencia. Diego preguntó, «¿Quién dejó eso?». Lucía lo abrazó fuerte sin responder. El aire se llenó de un murmullo, como si el tiempo riera en secreto. Carmen se arrodilló, rezando entre lágrimas. Y el pueblo, aún dormido, desconocía que la maldición había despertado de nuevo. La última palabra no sería de los vivos, sino del tiempo,